en algunas reuniones, cuando me ven o solemos ver a alguien, por algo pues debes estar aquí, ¿no? Y de hecho, si Dios ha permitido que esté acá, es porque a través de cada uno de nosotros Dios siempre tiene algo que enseñar, ¿no? Y bien, yo les traigo en esta mañana palabra de ánimo. Una palabra bíblica, palabra del Señor, de mucho ánimo para su iglesia. ¿Ya? Y para eso vamos a repasar o vamos a leer los pasajes que están en Hechos 2 del 36 al 47. Es algo que continuamente nosotros ya estamos repasando o aprendiendo en nuestras reuniones entre la semana, ¿verdad? ¿Lo encuentran? ¿Me van diciendo amén para poder dar lectura? Veo mucha visita el día de hoy. Compartamos nuestra Biblia a los que nos visitan en esta mañana. Es una alegría poder tenerlos y poderlos ya ver continuamente visitando el templo junto a nosotros. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura, hermanos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para que cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, gracias por esta mañana, Señor, gracias por reunirnos aquí. Padre, te pedimos únicamente, Señor, discernimiento de tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, que está aquí para enseñarnos esta mañana. Padre, darnos ese entendimiento que necesitamos y ese ánimo, Señor, a través de tu palabra para seguir, Señor, aprendiendo más de ti a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a repasar el versículo 36, ¿no? Bien, aquí hay dos cosas. Dice, Dios le había hecho Señor y Cristo. Pues bien, repasemos qué es Señor. La palabra Señor proviene de la palabra griega Kyrios, que tiene el significado de alguien que ejerce poder, o traducido también como amo, ¿no? Decimos Señor a alguien que de cierta manera tiene personas a su servicio, pero en este caso se refiere Señor al amo, y nuestro amo y Señor es Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. La palabra Cristo proviene de la palabra griega Christos.
la cual hace referencia al Mesías o al ungido. ¿Ya? Esas dos palabras. Bien, aquí en este pasaje, en el versículo 36, el apóstol Pedro hace un llamado a que todos los que estaban en ese momento reconozcan a Jesús como su Señor y Cristo. Y eso es lo que todos nosotros hemos hecho, ¿verdad? Hemos reconocido que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el camino que nosotros debemos recorrer para llegar al Padre. No hay otro camino al Padre si no es a través de Jesús y por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, ¿cierto? Bien. Bueno, Cristo es el Dios soberano quien con su muerte cumplió su papel de sacrificio presentado en la cruz para interceder como sacerdote por nuestros pecados, y que siendo rey será conocido por todos cuando ante su presencia toda rodilla se doble. Si repasamos o si recordamos el Antiguo Testamento, se utilizaba el cordero para sacrificio del perdón de los pecados de las personas. Eso sabemos. No vamos a ahondar en estas cosas. Pero también el sumo sacerdote, los descendientes de Aarón, hermanos de Moisés, él era el que intercedía para realizar este sacrificio, ¿cierto? Pues Jesús aquí lo que hizo es ser el cordero y ser también el sacerdote. Bien, sigamos. Pues bien, hermanos, tomando en cuenta todo esto, es hora de que nosotros doblemos nuestras rodillas. Pero no solo nuestras rodillas, sino también nuestra voluntad y nuestro corazón a Jesús. ¿Qué significa eso? Que no solamente voy a doblar rodilla para alabarle al Señor, para cantarle al Señor o para elevar una oración al Señor, sino también mi voluntad de hacer conforme a su palabra las cosas del Señor. Tener esa voluntad de obedecerle. Y nosotros también debemos doblegar nuestro corazón. Se mencionaba hace un momento nuestro orgullo, que muchas veces nos domina. Y es mi caso, por cierto. Si Dios Padre lo confirmó, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si Dios, el Todopoderoso, si Dios confirma de que Jesús es Señor y Cristo, entonces a nosotros nos toca simplemente reconocerlo, pues. O sea, si Dios ya lo está diciendo, nosotros debemos reconocerlo. Bien, y para que este hecho se manifieste en nuestras vidas, debemos honrar a Jesús. Debemos reconocerlo como amo y soberano de lo que somos, ¿no? Honrarlo como el cordero, que ya decía, como el sacrificio, como nuestro sacerdote, el que intercede, como el profeta a quien escuchamos y obedecemos, que Él es el único que ha venido trayendo la palabra del Padre. Y esa palabra que Él vino a dar en la tierra, esa palabra y esa voz debemos nosotros obedecer y reconocerlo como el Rey de nuestras vidas, que no dudo que todos lo hemos hecho. Hasta ahí, versículo 30, vamos a repasar el versículo 38. Saltando el 37, cuando llegamos al punto de entender y reconocer que Jesús es el Señor y que nosotros, cuando reconocemos que Él es el Señor, pero sin embargo nuestras vidas están en total desarmonía con las cosas del Señor, con todos sus propósitos, entonces es el momento de que nosotros debemos hacer dos cosas y Dios nos va a dar una. ¿Ya? Cuando sentimos que no estamos en armonía con Dios. Ya lo hemos reconocido, pero no estamos en armonía. La primera, nosotros, según el versículo 38, necesitamos arrepentirnos. Y ese arrepentimiento no significa que yo voy a sentir y me voy a poner a llorar. Ese no es el arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Bien,
Si bien es cierto, sí, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos estado en una situación en la que realmente hemos derramado lágrimas, hemos sentido, pero ese no es el arrepentimiento. Lo más probable es que en ese momento hayamos estado sintiendo algún tipo de remordimiento, ¿no? Si repasamos qué pasó con Judas después de vender a Jesús, cuando él vio que ya apresaron a Jesús y que Jesús era llevado a la cruz para ser sacrificado, él tomó las monedas, fue y devolvió las monedas. ¿Y qué hizo después? Se ahorcó. ¿Ustedes creen que él se ha arrepentido? Vamos a contestar eso después. Significa cambiar de opinión o cambiar la forma de pensar para que nosotros regresemos al camino correcto. Arrepentirme significa que estoy yendo en una dirección, pero esa dirección no cumple los propósitos de Dios. Entonces cambio mi manera de pensar, cambio mi opinión y regreso a los caminos del Señor. Eso es arrepentirse. Cambiar de forma de pensar y específicamente ese pensamiento que pensaba que todo iba bien. A mí todo me va bien. No necesito arrepentirme. Soy próspero. Tengo un trabajo, tengo una casa, tengo una familia, tengo tiempo. Pero eso no es pues lo que Dios quiere para nosotros. Él demanda obediencia, ¿no? Jesús mismo nos dice en su palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, cambiemos de opinión, reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos y poniéndole a Él en el lugar que le pertenece en nuestro corazón para que se refleje en nuestra vida. Si buscamos un ejemplo y si encontramos un ejemplo en la Biblia, podemos ver que Pedro, después de haber negado a Jesús, a comparación de Judas, él se arrepintió y cambió de opinión y regresó a los caminos del Señor. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Debemos tener claro eso. Judas efectivamente sintió, probablemente haya llorado, ha ido a devolver las monedas. Quizás haya sentido tanta culpa que él no entendía que debía arrepentirse y volver al Señor. Fue y se ahorcó. Pero Pedro, si leemos después de esto, Pedro regresó a los caminos del Señor y siguió obedeciendo y compartiendo del Evangelio. Amén. Muy bien. Uno era arrepentirnos según el pasaje, según el versículo 38, y lo segundo es bauticémonos. Si bien es cierto, bautizarse no añade nada a nuestro arrepentimiento. No sucede una magia y que si me sumerjo y luego emerjo del agua, yo voy a salir iluminado. ¿No es cierto? Pero sí, eso es no negamos que es obediencia, sí. Pero el bautizo es una declaración externa de lo que Dios ha hecho a través del arrepentimiento en nuestro interior. Eso es el bautismo. Si siento que Dios al arrepentirme ha cambiado mi corazón o está cambiando mi corazón, la expresión pues es externa, es tomando el paso del bautismo, ¿no? Y aquí también va Pedro. A veces sí, yo reconozco al Señor reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero si nos acordamos, después de Pedro haber negado, él iba a escondidas siguiendo el recorrido de Jesús hacia la cruz. Él iba escondiéndose. No quería decir, yo soy el que le sigue. No quería él expresar libremente ante los demás. ¿Por qué? Por temor a ser juzgado. Entonces nosotros no deberíamos anhelar o querer eso. Ahí es muy importante el paso del bautismo, ¿no?
El bautismo es una identificación abierta en Jesucristo. Con ese hecho digo, yo le pertenezco. Yo le sigo. Soy uno de ellos. Yo tengo una nueva vida. Vida en Cristo. Bien. Y tercero, ya repasamos, nos arrepentimos, nos bautizamos. Y tercero, hay una cosa que Dios dará. Cuando te arrepientes, dice el apóstol Pedro en las Escrituras, recibirás el Espíritu Santo. O sea, la tercera persona de la Trinidad vendrá y vivirá en cada uno de nosotros. ¿Sí? El trabajo del Espíritu Santo será de hacer a Jesucristo real en tu vida, pero ojo, solo sucede si te arrepientes. Solo si nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y es nuestra responsabilidad mantener al Espíritu Santo y esa comunión con Dios a través de orar y leer su palabra. Es algo que recuerdo haber mencionado al haber estado aquí la primera vez al frente de ustedes. La comunión con Dios a través de la oración y conociendo su palabra. Vamos repasando el versículo 41. Si salteo algunos, hermanos, es porque al final vamos a darnos cuenta de por qué estoy mencionando solo algunos versículos, ¿ya? Versículo 41. Podemos ver que este acontecimiento dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. El que se añadan 3,000 personas tiene como base el versículo 38. Para que se añadan al cuerpo de Cristo las personas, para que se hayan añadido esas 3,000 personas al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿qué tenía que haber sucedido? Alguien tenía que compartir la palabra. Alguien tenía que ir llevando el evangelio. Nadie se convierte si no ha escuchado a Cristo. Entonces ahí también tenemos una responsabilidad como cristianos de compartir la palabra de Dios, de llevar el evangelio. ¿De qué manera se van a añadir? ¿De qué manera los que están congregando últimamente, y me alegra el corazón, de qué manera están aquí? Porque a alguien les ha compartido la palabra del Señor, ¿cierto? Bien, y una vez que estas personas, a través de haber recibido palabra del Señor y se han arrepentido y se han bautizado, entonces así es como se añaden las personas al cuerpo de Cristo. Bien. Ok, versículo 42. Y esos mismos, me refiero a los que se añadieron, perseveraban en la enseñanza de la doctrina, practicando pues el compañerismo unos con otros, en el partimiento del pan o en la participación de la cena del Señor y orando juntos, ¿no? Ahora, la pregunta es, lo que estamos repasando y traigo para ánimo de ustedes es lo que hacían los primeros cristianos. Se reunían. ¿Y dónde pues se reunían? Según lo que podemos leer en Hechos. En los templos, bien. Públicamente, sí. Pero encontramos nosotros mucho de que las personas o los primeros cristianos se reunían en las casas. Y no voy a entrar en detalle en que se reunían en su casa porque no había templos o se reunían en las casas porque eran perseguidos. Puede ser, pero no vamos a entrar en ese detalle. En la Biblia nosotros podemos encontrar que se reunían en las casas en Hechos 2, 5, 8, 10, 16, 18. Podemos encontrar en Romanos, en Corintios, en Filemón, Colosenses, Filipenses, Segunda de Timoteo y Marcos. Podemos encontrar que se reunían en las casas, ¿no? ¿Y se reunían para qué? Para practicar, para estas prácticas anteriores, para aprender de la doctrina del Señor. Para eso se reunían. Para estar en comunión también unos con otros, para practicar
esa armonía, ese amor. Y sobre todo para exaltar y glorificar a Dios. Sobre todo para exaltar y glorificar a Dios. El versículo 43 habla: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice temor. Temor se refiere al asombro por lo que hacían los apóstoles, esas maravillas y señales, porque así lo había prometido Jesús, que los discípulos harían cosas mayores a lo que Él hizo. Por eso nos dejó al Consolador, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y se repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí nos muestra ciertamente, estos versículos nos muestran un ejemplo noble de abnegación. Eso que a veces a nosotros nos cuesta, porque a nosotros anhelamos a veces tener ciertas cosas. Pero este ejemplo de abnegación, que es la renuncia voluntaria de los propios deseos a efecto de intereses en beneficio de las personas en común. Eso es abnegación. Negarnos a veces nosotros mismos para que haya un bien común, ¿no? Esto representa en verdad el verdadero espíritu del cristiano. Y eso es únicamente el amor, ¿no? Solo el evangelio produce esto en la mente de los hombres. Solo el evangelio, solo conocer a Cristo y de su amor es lo que va a producir esta abnegación, esto que nos menciona en el versículo. Y eso debemos cultivar cuidadosamente los que decimos ser discípulos de Jesús. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús, que sigo a Jesús, que practico lo que Jesús me dejó, si yo no estoy buscando el bien común, negándome a veces a nosotros mismos, ¿no? En el versículo 46 dice: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánimes cada día en el templo, lo que nosotros venimos a hacer, ¿no? A estar aquí, a alegrarnos, a alabarle al Señor, a escuchar de su palabra. Ningún cristiano converso descuida el culto. O ningún cristiano converso debería descuidar reunirse con sus hermanos. O dejar de venir al templo, ¿no? Bueno, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bíblicamente, alabar es la forma en la que se manifiesta y se exalta la grandeza de Dios. Alabar, repito, es la forma en que se manifiesta y se exalta la grandeza de Dios. Y alabar significa exaltar, festejar, adorar, enaltecer. El propósito de alabar a Dios es engrandecer su nombre con todo nuestro corazón y disposición. Bien, veamos el significado de alabar a Dios. Tiene su raíz en reconocer quién y cómo es Él. ¿Cómo vamos a alabar si no sabemos quién es Él? ¿Cómo no lo vamos a alabar si no sabemos cómo es Él? Para llegar a conocerlo y alabarle como se debe, debemos aprender el significado de sus nombres. Si bien es cierto, Él es único, Él es poderoso, pero ha sido nombrado en el Antiguo Testamento como varios nombres. Nuestra hermana Maxi decía: lo voy a alabar porque quiero que me sane. Lo voy a alabar porque quiero que me perdone. Bien, debemos conocer entonces sus nombres. Jireh, el Señor proveerá. Estoy buscando provisión y estoy sufriendo por ello, pues elevo una alabanza y una adoración
¿A quién? Al Señor que provee, a Jireh. Shaddai, al Dios Todopoderoso. Abba, a Dios Padre. Rafa, el Señor sana. Shalom, el Señor es paz. El Elión, el Altísimo. Adonai, Dios es el Señor. El Roy, el Dios que me ve. Jehová, yo soy. Elohim, Creador Todopoderoso. Emmanuel, Dios con nosotros. Y algunos otros nombres mencionados en el Antiguo Testamento. Conociéndole a Él, de acuerdo al significado de sus nombres, yo puedo elevar una alabanza. ¿No? Yo no le puedo decir a mi tío, dame de comer, sabiendo que es mi padre quien debe darme de comer, ¿no? Bien. Y finalmente dice, y aquí quiero que realmente pensemos un poco, dice, y el Señor añadía cada año, ¿sí? Cada mes, dice ahí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces traigo este ánimo y traigo esta pregunta. ¿Hace cuánto Dios no nos ha dado la oportunidad de salvar una vida? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto Dios nos ha dado la oportunidad de poder compartir el Evangelio? Para que podamos salvar a esas personas. Quiero que repasemos una diapositiva, hermana Dina, por favor. Bien. Todo lo que hemos repasado en Hechos 2, del 36 al 47, se grafica de esta manera. Representa las características de una iglesia saludable. Entonces traigo este ánimo para que cada uno de nosotros podamos evaluarnos qué tan saludable estamos siendo nosotros como iglesia y el grupo que tenemos con los que nos reunimos en nuestras iglesias en casa. El versículo 36 dice que nosotros debemos, si Dios lo declara, nosotros debemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Cristo. ¿Sí? ¿Lo tenemos en nosotros, esa característica? Amén. Dice también, arrepentíos. ¿Nos arrepentimos al día a día? Amén. Bien, tengo esa característica. Estoy siendo saludable. ¿Estoy bautizado? Amén. Tengo esa característica. Dice, ¿he recibido el Espíritu Santo? Claro, vine a través del arrepentimiento. Amén. ¿Estoy añadiendo personas al cuerpo de Cristo? ¿Estoy compartiendo el Evangelio para que se añadan al cuerpo de Cristo más personas? ¿Estoy salvando almas? ¿Estoy compartiendo el Evangelio? ¿Mi red está creciendo? ¿A mi iglesia en casa se ha añadido uno? ¿O mi iglesia en casa ya se ha multiplicado? Esa es una característica de una iglesia saludable. ¿Estamos aprendiendo la doctrina? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Hermana Dina. Bien. ¿Estamos en comunión los unos con los otros? Claro que sí. Nosotros tenemos una comunión tremenda a través de una bebida característica de la zona de nuestro hermano Juanito. Una comunión a través del lechonapi. Muy bien, el partimiento del pan o la celebración de la cena del Señor. Estamos practicando porque la Biblia nos dice, haced esto cada vez que se reúnan. En nuestras iglesias en casas, ¿celebramos la cena del Señor? ¿Hacemos el acto del partimiento del pan? Bien. Ajá. ¿Oramos? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Dice, señales y prodigios, otra característica. Muchas señales fueron hechas por los apóstoles, dice la palabra que hemos repasado.
Desde que una persona acepta a Cristo ya es una señal, ya es una maravilla. Desde que alguien va y cuenta que ha estado enfermo y ha sanado porque tiene fe en el Señor, porque el Señor es su sanador, ya es una señal, ya es una maravilla. Ajá. Vendían sus propiedades, ¿no? Bien, no vamos a discutir en el hecho de que debemos diezmar, ofrendar, pero nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo necesita avanzar con el Evangelio. Si es en ese sentir, nosotros debemos dar, ¿verdad? Muy bien. Y alabar, hemos hablado de alabar. ¿Alabamos? Bien, esas son las características que definen el tema de hoy, que he querido traer como ánimo de que debemos ser una iglesia saludable. Ahora, si algo, ponle hermana por favor, si algo o alguna de esas características no está dentro de ese círculo, para nosotros es ahí donde debemos nosotros reforzar. No debemos quedarnos sin hacer nada. No es eso lo que Dios quiere, porque todas estas características reflejan que al arrepentirnos Dios o nosotros hemos cambiado de camino y de dirección. Y ahora estamos en los caminos del Señor y por ende debemos obedecer al Señor y representarnos a través de estas características. Si una de ellas no está, entonces veamos qué está faltando. Si yo no me he bautizado aún, pues sepamos que debemos representarnos ante los demás ese cambio que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si yo no estoy haciendo discípulos, porque tenemos como misión nosotros de ir y hacer discípulos. Si yo no estoy haciendo discípulos, entonces, ¿qué está pasando? Traigo esto de ánimo, hermanos. Y las otras características del partimiento del pan. Es bíblico que debemos hacerlo cada vez que nos reunimos, ¿no? Bueno, y orar, esa es nuestra comunión y las demás características. Es la palabra de ánimo que yo puedo traer para ustedes, hermanos, en esta mañana, y que debemos nosotros día a día anhelar cumplir esas 12 características de una iglesia saludable. Gracias.